41/2019, presentada por Pablo Taboada Eiras, de nacionalidad española, en nombre de enfermeiras eventuais en Loita, sobre la situación de las enfermeras con contrato temporal. Tenemos a la peticionaria, presidente vía remoto, a la señora Catucha Lagarón Mayo. Le damos la bienvenida. Tiene 5 minutos para exponer su petición. Después escucharemos a la Comisión Europea y a los diputados que forman parte de los diferentes grupos parlamentarios. Y luego, para concluir, usted tiene otra vez 2 minutos para concluir su petición. Por tanto, adelante y bienvenida. Ms. Lagarón Catucha. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a esta comisión y a su presidenta por la oportunidad de poder explicar nuestra denuncia. Agradecer especialmente a la vicepresidenta Tatiana Chanoca, que ya hace un año nos recibió ahí en Bruselas para hacer la entrega y explicar en detalle la denuncia que presentamos a esta comisión de peticiones. Represento al colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita, formado por miles de enfermeiras que padecemos la terrorífica gestión que el Servicio Gallego de Salud, el Sergas, hace de sus contratos temporales. Nuestra denuncia trata sobre el uso abusivo de los contratos de trabajo de duración determinada por parte del Sergas, usando estos contratos para cubrir necesidades permanentes y duraderas. Esta utilización es fraude de ley y vulnera la normativa europea, tal como confirma la Comisión de Empleo de la Eurocámara, a la consulta de esta propia Comisión de Peticiones sobre nuestra denuncia, ya que supone una violación de la Directiva 1999/70. Anteriormente, tanto el Parlamento Europeo como el Tribunal de Justicia han denunciado esta gravísima situación. Les contaré brevemente nuestro día a día. Durante años, las enfermeras estamos inscritas en una lista de selección temporal en la que nos llaman en cualquier momento para ir a trabajar. A veces nos avisan con 3 horas de antelación o menos para iniciar el turno de trabajo. Si no podemos, por el motivo que sea, somos penalizadas sin poder trabajar desde 15 días hasta 1 año. Esto nos obliga a estar permanentemente pendientes de nuestro teléfono móvil. Por otro lado, si te enfermas y no puedes incorporarte, te penalizan 1 mes sin ofrecerte un nuevo contrato. ¿Y qué decir de la conciliación familiar? Es imposible. Más teniendo en cuenta que la disponibilidad que nos exige este gobierno gallego es de 24 horas al día, los 365 días del año. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud destaca en su artículo 9.5 la igualdad que debe de existir entre trabajadores fijos y temporales. Si bien se nos exigen los mismos deberes, no deberían denegársenos los mismos derechos. Les voy a dar un dato importante. El 89% de las enfermeras eventuales gallegas somos mujeres. Nuestra edad media es de 32 años. Esta es la edad en la que las mujeres tienen su primer hijo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros nos pasamos una media de 12 años con una situación laboral tremendamente inestable, sin poder planificar nuestro día a día y pendientes de la llamada para acudir a trabajar, por lo que nos vemos obligadas a posponer nuestra maternidad hasta conseguir la tan ansiada estabilidad laboral, empeorando así el grave envejecimiento demográfico que sufre mi país. Encadenamos contratos sin días libres entre el fin de uno y el inicio del siguiente. Llegamos a trabajar 20 o 25 días sin ningún descanso. Cuestión que también debería de investigar la Comisión Europea, ya que viola la Directiva 2003/88 en sus artículos 3 al 7, para lo que enviaremos nueva documentación. Firmamos infinidad de contratos. Muchas compañeras tienen más de 500 contratos firmados en su vida laboral y solo 6 años cotizados. El Gobierno gallego no nos aporta datos sobre el número de sanitarios, ni si son fijos o temporales, y vulnera también la ley de transparencia. Llevamos años intentando que nuestra Administración ponga solución a nuestro problema, que afecta también a la seguridad de nuestros pacientes y a la calidad de los cuidados que queremos aplicar. Durante años luchamos para que esta situación cambiese.
Gracias a Ana Miranda, del BNG, conseguimos trasladar nuestro problema a Europa. Aquí sí nos sentimos escuchadas y con la esperanza de que se pueda llevar a cabo cambios en la contratación de nuestro sistema sanitario público. Les pedimos que mantengan abierta esta petición y pedimos a la Comisión Europea que siga investigando la violación cometida por el Servicio Galego de Saúde y el Gobierno gallego en su contratación temporal. En nuestro país tenemos de las peores ratios enfermera-paciente de Europa y, sin embargo, las plazas que se convocan o que convoca nuestro Gobierno son totalmente insuficientes y muy por debajo de las necesarias. En Galicia, el personal eventual de enfermería es del 40% de la plantilla y sigue en aumento, porque estos son datos previos a la pandemia de la COVID-19. Porque sí, esta denuncia se entregó hace un año, cuando aún no conocíamos este temible virus que puso en jaque a toda la sanidad. Se preguntarán si cambió la forma de contratar durante la pandemia, sobre todo en vista de que los enfermeros escaseamos. Pues no. Con la llegada de la primera ola continuaron haciéndonos contratos por días y pasábamos de trabajar hoy con pacientes COVID positivo a mañana con pacientes oncológicos o pediátricos, siendo muy conscientes de que nosotros mismos podríamos actuar como vectores de transmisión de un servicio a otro, ya que escaseaban los equipos de protección individual. Por todo esto, pedimos a todos los grupos de esta petición que esta petición continúe abierta y se sigan investigando los abusos en las contrataciones que comete el Gobierno gallego y podamos así tener un trato laboral digno, con los mismos derechos que cualquier otro trabajador europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora daríamos la palabra a la Comisión Europea, en concreto al señor Cocorni. Muchas gracias, presidente. Gracias también a la peticionaria por la exposición tan clara y convincente que nos ha brindado con respecto al fondo de la petición. Para empezar, diré que desde la Comisión reconocemos la importancia que reviste la labor que desempeña el personal de enfermería, sobre todo en estas circunstancias, en medio de la crisis de la COVID-19. Nos gustaría transmitirles todo nuestro apoyo. Valoramos y mucho el esfuerzo que están haciendo y el que han hecho para presentar esta petición. Así es, incoamos una investigación que está en curso con respecto a varios de los elementos que se plantean en la petición. Una investigación que todavía no ha alcanzado una conclusión definitiva. La primera cuestión, como decía la peticionaria, es que no existen medidas suficientes en vigor con vistas a prevenir el recurso excesivo a contratos temporales sucesivos. Hay cifras demasiado grandes, ¿eh? Esos 500 contratos en 6 años es un ejemplo muy elocuente de la situación y de un enfoque que ha condenado el Tribunal de Justicia, como en el fallo Ruiz, en el asunto C-103-18. Estamos en estrecho contacto con las autoridades españolas, que en este momento están revisando la legislación para eliminar aquellas cláusulas que puedan desembocar en este tipo de prácticas abusivas. También están estudiando la posibilidad de aplicar disposiciones que sirvan para ajustarse a la Directiva 1999 sobre medidas contra los abusos. Pero ese proceso no ha tocado su fin todavía, así que se mantiene abierta nuestra investigación. Y, como decía, estamos en contacto con las autoridades españolas para ver cómo se puede modificar el estatuto de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Luego, en cuanto al tema de las llamadas con muy poco preaviso para trabajar, hay
una nueva directiva que deben ejecutar los Estados miembros para agosto del 2022. Ahí se incluyen una serie de salvaguardias para trabajadores precarios o que tienen una situación de empleo imprevisible. Hablo de la directiva 2019-1152 sobre las condiciones de trabajo imprevisibles. Ahí hay una serie de cláusulas sobre una previsibilidad mínima del programa de trabajo. Ahí se incluyen una serie de plazos en los que los empleadores no pueden llamar a los empleados para que vayan a trabajar. Hay unos plazos mínimos. Tiene que haber un preaviso razonable mínimo si se espera que el trabajador vaya a cumplir una determinada función. Insisto, este texto está diseñado precisamente para evitar la situación que planteaba la peticionaria. Lo que queremos es evitar que las personas tengan que estar disponibles 24 horas del día o 7 días de la semana. Estamos a la espera también de más información sobre esos 20-25 días de trabajo sin descanso. Nos gustaría que nos enviase más información a ese respecto porque esto iría en contra de la directiva sobre los tiempos de trabajo de 2003. La información que hemos recibido sobre el marco jurídico en que se desempeña este trabajo no nombra este tipo de disposiciones, ese tipo de trabajo sin pausas. La peticionaria tendría que enviarnos más información con respecto a esos plazos de trabajo sin descanso. Es necesario que se respeten las pausas semanales. Así que necesitamos más datos y seguiremos investigando ulteriormente. Gracias. Thank you very much. Now... Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el señor Rodan Canev, del PP. Adelante. Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros. Peticionaria, representantes de la Comisión, yo creo que esta situación está muy clara con respecto al problema al que hacemos frente. Tenemos muchas peticiones sobre este tema ya. Tenemos una resolución del Parlamento Europeo también al respecto. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y varias declaraciones de la Comisión sobre este tema. Y lo que yo veo es que esta petición tendría que quedarse abierta. Tenemos que ver con qué instrumentos vamos a contar en el futuro para poner fin a esta situación, porque la verdad es que hay una gran precariedad en este sector. Esto se sale del reglamento de los derechos de los trabajadores. Es un problema persistente en el que convergen muchos tipos de abuso. Abusos que llegan de autoridades públicas y de los Estados miembros. Así que yo creo que tiene que quedar abierta la petición. No podemos hacer otra cosa. Eso sí, me siento muy frustrado, a decir verdad, porque no sé cuál sería la fase subsiguiente. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Gracias. Thank you. Muchas gracias. Ahora la señora Maestre Martín de Seide tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a las peticionarias, a esa plataforma, a ese movimiento de enfermeras eventuales que están luchando por defender sus puestos de trabajo y, ante todo, la dignificación de sus puestos de trabajo, porque esto es un ejemplo claro de la precarización que sufre el sector, y no solo de enfermeras, sino también en general, el sector sanitario y otros muchos que son víctimas de determinadas reformas legislativas que se llevaron a cabo en nuestro país, en España, y que precarizaron de forma importante y sobremanera el mercado laboral. En todas estas intervenciones, tanto de las enfermeras como del responsable de la comisión, a mí me venía a la mente el pensar qué ha pasado con el Gobierno gallego para que no haya llegado ningún tipo de información o justificación al respecto. Puede que el error sea propio de la comisión y, si es así, lo ejercemos o lo asumimos como tal, pero una de las peticiones que querría trasladar es el pedirle al Gobierno gallego que también haga una explicación o dé una explicación al respecto de cómo se está sosteniendo
forma permanente en el tiempo una vía de contratación que no es justa, que precariza y que no está justificada en ningún caso en la normativa europea ni en los derechos de los ciudadanos europeos. Tanto es así que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia del 19 de marzo, dice que esto está conculcando los derechos de los ciudadanos, en parte también porque está todavía en vigor esa reforma legislativa. Y en ese sentido, aparte de querer mantener esta petición abierta, yo quiero significar lo que también ha dicho el representante de la Comisión Europea, y es que hace apenas 5 o 6 días el Gobierno de España ha presentado dentro del plan de reformas de la Unión Europea una propuesta de modificación precisamente en la línea de lo que estamos aquí denunciando y reivindicando, que es que se termine con la precarización y la concatenación sostenida de los contratos del sector sanitario, en concreto de las enfermeras, que aquí lo están planteando, pero también de otros muchos ciudadanos de la Unión Europea que en tiempos tan complicados como estos, pero ya desde largo, están siendo víctimas de esta reforma que es totalmente injusta y que hoy, gracias a ese plan de reforma que se ha enviado a la Unión Europea, estamos más cerca de superar estas injusticias que todavía siguen en vigor en nuestro país. Nada más y muchas gracias y, por supuesto, que se mantenga abierta hasta entonces. Muchísimas gracias. Ahora el señor Cañas de Renew. Gracias, presidenta. En primer lugar, manifestar nuestro apoyo a que se mantenga abierta la petición y significar una serie de elementos, ¿no? En primer lugar, que la situación de abuso de temporalidad y de excesivo porcentaje de temporalidad de las administraciones públicas es una norma común al conjunto de administraciones públicas, entre ellas también la Administración General del Estado. Voy a primero hacer un acercamiento general del tema, pero para después evidenciar que quien no obliga a la transposición de las directivas europeas y quien incumple y quien tiene encima de la mesa ahora mismo un litigio permanente con multitud de trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad es el Gobierno de España, que lejos de dar una solución ajustada a derecho en función de las directivas europeas y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que está haciendo es sacar a concurso plazas de trabajadores que llevan años, algunos de ellos 10, 15 y 20 años en contrataciones temporales, dejando en la calle sin solución a esos trabajadores. Voy a poner un ejemplo. En España hay un porcentaje elevadísimo de los trabajadores interinos que está en abuso de temporalidad, la mayoría de ellos mujeres, en torno a un 70%, que viven en esa situación que decía la peticionaria, una situación permanente de inestabilidad, de incertidumbre y sin poder construir un proyecto a futuro. Repito, este es un problema del conjunto de administraciones públicas que deben ser acometidos y resueltos por el conjunto de administraciones públicas que incumplen las directivas europeas, que abusan de la temporalidad. No es una cuestión del marco legal de contratación en España, son las administraciones públicas las que deciden hacer un uso abusivo de situaciones o de tipos de contratos que muchas veces son absolutamente intolerables, como contratos por horas, en sectores importantísimos de la prestación de servicios públicos, entre ellas la sanidad, como hemos visto durante la pandemia, personal sanitario que ha estado en primera línea y que estaba contratado por horas. Eso, discúlpenme, no es un problema exclusivamente de la Junta gallega, de la Xunta, no es un problema de las administraciones locales, es un problema del conjunto de administraciones españolas, que la Comisión tiene que velar por evitar su labor de inspección, supervisión y control para que el conjunto de administraciones públicas, y en este caso el representante directo que entra con la Comisión, que es el Gobierno de España, aplique correctamente la ley y dé una solución a aquellos trabajadores de la función pública que viven en una situación de abuso de temporalidad y que ven conculcados sus derechos laborales y personales. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Ahora la señora Danoka de Greens. Gracias, presidente. Y muchas gracias también a las peticionarias. Yo me reuní con este grupo de peticionarias hace un año, algo más de un año. Era en diciembre de 2019. Y nadie, ninguno de nosotros, podía imaginarse la que se nos venía en tan solo 2 meses. La importancia que iban a cobrar los miembros del personal sanitario en estas circunstancias de pandemia. Estas personas ven cómo sus derechos se vulneran a diario. Hay una larguísima lista que yo he visto de contratos temporales
justo lo que nos decía la peticionaria. Listas larguísimas, interminables, y eso no puede ser, no tiene razón de ser en una sociedad democrática como la nuestra. Sabemos el trabajo heroico que han llevado a cabo las enfermeras y el personal sanitario a lo largo de este año. Y tenemos que darles las gracias, no discriminarlos. Hay que incoar un procedimiento de infracción ya, no hay que esperar a que entre en vigor otras directivas o la directiva de 2015 de la que hablaba el representante de la Comisión. Tenemos ya 2 directivas que se están vulnerando. La 88 de 2003 es una de ellas. Tenemos una decisión también, un fallo del Tribunal de Justicia del mes de marzo de 2020. Contamos con una resolución del propio Parlamento Europeo del mes de mayo de 2018. Y apoyándonos en todo ese trabajo y teniendo en cuenta las directivas y su vulneración, debemos actuar. Como comisión, deberíamos pedir a la Comisión que incoe un procedimiento de infracción. Yo creo que debemos hacerlo. El objetivo de la petición es la autoridad pública gallega, pero tenemos que centrarnos en el conjunto de España. Tenemos que aplicar un enfoque más amplio. Gracias a las peticionarias. Han sido muy valientes, tienen una asociación de enfermeras muy bien organizada y quiero dar las gracias también a Ana Miranda, antigua eurodiputada, compañera, que dio inicio al curso de esta petición hasta que llegase a nuestra comisión. Muchísimas gracias. Thank you very much. Ahora tiene la palabra la señora de la Pisa, de ECR. Muchas gracias, presidenta, señorías. Desde ECR, Vox Europa, nos hacemos cargo de las irregularidades en la contratación del personal sanitario público. Es cierto que se recurre a contratos temporales para cubrir necesidades no transitorias, sino permanentes y estables. Esta situación es injusta y, además, insostenible, porque contraviene la propia legalidad. Es especialmente grave cuando es la propia Administración y la Seguridad Social quien efectúa estos contratos. Esta situación, como ha puntualizado el señor Cañas, no solamente ocurre en Galicia, con el Servicio Gallego de Salud, ocurre en toda España. Es una práctica general de las administraciones públicas y, además, se hace desde hace mucho tiempo, siendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y en colaboración con los partidos independentistas, quienes han permitido que suceda. Consideramos oportuno, para paliar esta situación, que se oferten plazas fijas mediante la convocatoria de concurso-oposición, donde se pueda evaluar tanto los conocimientos técnicos como la experiencia y premiar la excelencia a nivel profesional y personal. Y todo ello para que no ocurra que haya personas, como se ha expuesto aquí hoy, que se vean en esta situación tan lamentable que genera tanta incertidumbre y desasosiego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora entraríamos en la segunda vuelta de intervinientes y por lo tanto tiene la palabra el señor Millán Mon, de IPP. Gracias, presidenta. Gracias también a la peticionaria por comparecer ante esta comisión y por contarnos su caso. La sanidad, desde luego, es un servicio público fundamental, como nos vemos obligados a recordar cada día debido... ¿Puedo continuar, presidenta? Me he descuidado a la señora Sira Riego en el primer round de Left. Estoy en sus manos. Supongo que la señora Riego no tendrá ningún problema que continúe el señor Millán y luego le doy la palabra a la señora Riego. No, supongo que no. Perfecto, adelante, señor Continúo Millán. entonces. Sí, Muchas gracias. Decía que el buen funcionamiento de la sanidad pública es una prioridad para todos los ciudadanos y, desde luego, para el Partido Popular que yo represento, sea en Galicia, sea en España o sea en Europa. Y a mí me gustaría hacer una serie de puntualizaciones y precisiones para poner este caso que nos viene desde Galicia, desde mi comunidad autónoma, en su debido contexto. Actualmente, según los datos que obran en mi poder, el porcentaje de trabajadores fijos en el cuadro de personal de enfermería
del Servicio Gallego de Salud asciende a un 73%. Repito, 73%. En los últimos 10 años, y a pesar del contexto de crisis económica, el Sergas, el Servicio Gallego de Salud, ha hecho un importante esfuerzo para incorporar a través de sucesivas ofertas públicas de empleo anuales a 2.134 enfermeros y enfermeras con contrato fijo. O sea que en estos 10 años hay esta incorporación de 2.134 enfermeros y enfermeras con contrato fijo. Quiero resaltar que la última oferta pública de empleo, celebrada el mes de septiembre del año pasado, afectó a un total de 830 nuevos profesionales de enfermería. Repito, el último año, 830. Y el último decreto aprobado por el Consejo de la Xunta contempla la próxima convocatoria de un total de 466 plazas para enfermería. Hasta aquí datos y números precisos. La Administración gallega siempre ha agotado la tasa máxima de reposición de efectivos autorizada por la legislación básica del Estado, dando prioridad a las categorías sanitarias, entre ellas a la enfermería. Es decir, la Xunta convoca el número de plazas de enfermería que le permite el Gobierno español, ni una menos. Además, en Galicia se ha trabajado junto con representantes de personal para encontrar fórmulas de estabilidad laboral. La Xunta y los trabajadores han alcanzado un acuerdo sindical por el que se creó a partir de enero, por ejemplo, de 2019, el conocido concepto de nombramiento eventual de continuidad, que significa contratos que tienen una duración de 1 año, prorrogables hasta 3 y dotados, pues, de estabilidad. Respecto a la situación durante la pandemia, hay que recordar que el pasado 25 de noviembre, hace 3 meses, el Sergas celebró una mesa sectorial de sanidad en la que, tras las negociaciones, se procedió a aprobar el plan de contingencia COVID-19 en materia de recursos humanos. Y este fue aprobado con el apoyo de las organizaciones sindicales, comisiones obreras, CESIF y SATSE, que representan la mayoría de la mesa sectorial. El Sergas da así respuesta a situaciones como la actual de pandemia sanitaria con recursos humanos suficientes para hacer frente a los brotes. Se reconoce el esfuerzo de los profesionales que desempeñan su labor en primera línea en la lucha contra la COVID y se crea una nueva modalidad de contrato que se denomina nombramiento eventual por emergencia sanitaria. En fin, como se desprende de estos datos, el Sergas, el Servicio Gallego, voy terminando, presidenta, tiene un firme compromiso con la promoción profesional y la estabilidad del cuadro del personal de enfermería. Y dicho esto, la Comisión Europea, en su comunicación de respuesta a los peticionarios, que está investigando si existen medios suficientes para evitar el recurso abusivo a contratos. El propio Gobierno de España, y así lo decía el señor Cañas, etcétera, ha reconocido que existe un problema con la legislación básica estatal y el secretario de Estado de Función Pública ha anunciado recientemente una reforma. El representante de la Comisión nos dice que está en contacto. Estamos, pues, ante una problemática más general que afecta a toda España y yo sugiero que se le escriba a la ministra de Política Territorial y Función Pública, la autoridad competente en materia de legislación básica, para llamar su atención sobre este caso que afecta a los peticionarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, la señora Sira Rego. Sí, muchas gracias, presidenta. Temía que se hubiera olvidado de mí. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, desde luego agradecer a las peticionarias haber traído esta petición que desde luego apoyamos y dada la coyuntura actual agradecer además el enorme esfuerzo que están haciendo desde que empezó esta pandemia en condiciones extraordinariamente complicadas tras años de recortes en sanidad que tienen responsables, recortes decididos en muchos casos en instituciones europeas y que han contado con el apoyo de algunos de los colegas que me han precedido, de algunos de los partidos de los colegas que me han precedido y que señalaban la precariedad estructural, que tienen responsables políticos que votan en las instituciones la aplicación de estos recortes que luego tienen este tipo de consecuencias y luego que son ejecutadas, en este caso, por el Gobierno regional de Galicia. Estamos hablando, yo creo, sin duda alguna, de una de las caras visibles de lo que ha supuesto el expolio a la sanidad pública en España. Coincidimos en que la inestabilidad laboral del personal sanitario está yendo en aumento de forma dramática y que esto también supone una disminución en la calidad asistencial. Algo que ya en condiciones normales supone un grave problema para nuestra salud, lógicamente en una pandemia como la actual, pues cobra una dimensión extraordinaria sobre la que tenemos que poner el foco. Coincidimos con lo que plantean las peticionarias en que estamos ante un fraude laboral masivo diseñado para perpetuar
la temporalidad y la precariedad del personal sanitario, que además les impide alcanzar una estabilidad laboral y proyectar una vida a futuro. Les afecta evidentemente emocionalmente al tener que lidiar a diario con la incertidumbre y en muchos casos les aboca a tener que cambiar de profesión por completo o incluso a emigrar para poder ejercerla en unas condiciones dignas. Creemos que tanto el personal sanitario como quienes somos usuarias de esos servicios merecemos un sistema de salud público y de calidad. Hoy más que nunca yo creo que es imprescindible fortalecer servicios públicos de calidad en Europa y una manera de hacerlo es hacer que la eventualidad deje de ser la norma de contratación del personal sanitario porque su situación laboral acaba afectando a la sociedad en su conjunto. Señalar que creo que es imprescindible que debemos proteger la primera línea de contención frente al virus y, en general, creo que debemos defender a quienes protegen la vida. En ese sentido, nosotros lo que pedimos desde el Grupo de la Izquierda es mantener la petición abierta, enviar una carta al Gobierno de la Xunta de Galicia para que nos aclaren de qué manera creen que esta práctica laboral fraudulenta ayuda a la calidad del servicio gallego de salud, por qué no se hacen convocatorias públicas para el personal fijo pese a la abrumadora falta de personal y, a tenor de las sentencias del TJUE y la legislación comunitaria, qué medidas se están tomando para modificar estas políticas de contratación. Creemos además que es importante volver a traer a esta comisión la petición para su debate una vez tengamos la opinión de la Comisión de Empleo. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rego. Ahora tendría la palabra el señor Nicolás, te digo por el nombre, Nicolás González Casares, del Grupo S&D. Gracias, presidenta. No metamos todo en el mismo saco. Esta es una petición muy concreta de unas enfermeras gallegas que traen aquí algo que es crónico del Servicio Galego de Saúde, que se ha enquistado durante años, yo diría que es endémico. Yo soy enfermero de la sanidad pública gallega y he encadenado cientos de contratos y prácticamente todos ellos cuando yo era eventual, por días, por horas. Por lo tanto, crea la comisión de que este sí que es un problema que se produce y yo agradezco muchísimo a las enfermeiras eventuais en Loita que traigan aquí este problema. Gracias, compañeras, porque hay que demostrar valentía y esto es hacerlo. Las jornadas de enfermería y las contrataciones burlan todo el derecho laboral cuando se hace de esta manera eventual. Por horas, días, sin derecho a desconectar, algo de que tratamos en el pasado pleno, es imposible para las enfermeras porque tienen que tener muchas veces el teléfono conectado y a cualquier hora las pueden llamar. Y si no cogen el teléfono o no aceptan el contrato que les dan, les penalizan por no aceptar ese contrato. Y eso supone quedarse sin trabajar. Por lo tanto, esto está afectando a sus proyectos de vida y aumenta la precarización y aumenta la presión sobre la sanidad pública. Y el problema es que no se precariza algo que es eventual o que surge en un momento, sino que se precariza la atención continuada de la salud, que es un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas. Se están conculcando derechos y se vulneran directivas. Y esto es un problema grave que se repite y es posible que ocurra en Galicia y en otros lugares de España porque hay escasez de enfermeras en la sanidad pública, no en la sociedad española. Y eso ha hecho que emigren muchísimas enfermeras de España a otros países porque no encontraban un proyecto vital. Por ejemplo, en Galicia, cientos y miles han tenido que emigrar, según los años, a Portugal. Yo estuve en Portugal, otras compañeras tuvieron que emigrar a Inglaterra, a Francia. Por lo tanto, termino, presidenta, pidiendo a la Comisión que tenga en cuenta esta petición, que la mantenga abierta, que la estudie a fondo y lamentar profundamente que se han aportado datos por parte del señor Millamón. Lo que lamentamos es que la Xunta de Galicia no aporte esos datos y no dé la cara ante una situación enquistada. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora Riva Giné, de Los Verdes. Gracias, presidenta. Boas tardes e grazas a todas as compañeiras do colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita. Gracias por traer la petición con este apoyo que han tenido de BNG y Ana Miranda, nuestra colega del grupo. Han conseguido traer en este comité de peticiones esta situación de precariedad laboral en la que se encuentran desde hace años. Su caso demuestra cómo las políticas de austeridad han debilitado el sistema sanitario.
La información detallada de este caso pone en evidencia cómo las autoridades gallegas han hecho un abuso de contratos eventuales para la cobertura de puestos fijos, lo que representa, y como ya se ha dicho, una flagrante vulneración de la directiva relativa al trabajo de duración determinada. Además, y como ya se ha señalado, esta situación vulnera las disposiciones de la Directiva del tiempo de trabajo y va en contra de la resolución sobre la precariedad laboral aprobada en mayo del 2018 por este Parlamento. A todo esto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia en el 19 de marzo del año pasado, confirmó que las autoridades españolas no han tomado medidas adecuadas para prevenir este abuso de contratos de duración determinada en el sector sanitario público. Por todo ello, desde el Grupo Verdeales pedimos que esta petición quede abierta, que se transmita una carta de queja al Gobierno de Galicia y que la Comisión inicie un procedimiento de infracción contra el Estado español. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora le daríamos la palabra al señor Nicolau Alavanos. Sí, ¿no? Está conectado. Gracias, Presidenta. Voy a seguir en griego. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω. Gracias. En primer lugar, querría dar las gracias a las peticionarias por haber presentado esta petición, porque esto nos brinda la posibilidad de debatir de una cuestión que es endémica en toda la Unión Europea. Es una cuestión muy preocupante porque cuando vemos las cantidades que el presupuesto comunitario y los presupuestos nacionales dan a los cuidados y a la asistencia sanitaria, esto es un problema todavía mayor. Este personal sanitario es el que ha estado en primera línea para luchar contra el virus, o todo el mundo ha salido a los balcones a aplaudir, todo el mundo se ha mostrado muy orgulloso del personal sanitario y, por lo tanto, queremos que se termine esta situación. Queremos que se sigan también las directrices de la Organización Mundial de la Salud para que el personal sanitario tenga suficientes EPIs y que dispongan de todo lo necesario para realizar su trabajo correctamente, y esto a cargo de los presupuestos nacionales. La salud transformada de bien público a bien comercial se llama comercialización de la salud, y esto pone de manifiesto nuestro fracaso frente a la pandemia. La privatización de los sistemas sanitarios son un fracaso porque nos impiden hacer frente adecuadamente a la pandemia. Esperamos que esto se solucione, porque si no, lo que estamos haciendo es apoyar de forma indirecta a los grupos o a las empresas de asistencia sanitaria privadas que obligan a la ciudadanía a pagar por la asistencia sanitaria que reciben. Para terminar, diré que la vacuna no es tampoco una solución mágica para acabar con la pandemia. Tenemos que terminar con la precariedad del personal sanitario que está en primera línea, y también debemos hacer que haya suficientes test disponibles. Estamos de acuerdo en todo caso para mantener abierta esta propuesta y que siga bajo examen. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra a la peticionaria para concluir su petición de 2 minutos, a la señora Catucha Lagarón Mallo. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la intervención de la Comisión Europea y de las y los eurodiputados. La Comisión ya ha confirmado que hay un abuso y agradecemos que siga abierta la investigación y que se denuncie este abuso. Por supuesto que enviaremos más información sobre cómo encadenamos un contrato con otro sin los descansos necesarios. Me agrada que el PP europeo apoye a que quede abierta y que todos los grupos lo apoyen. Porque nosotras lo que queremos es que se solucione, porque estamos exhaustas y más en esta situación de pandemia.
Estamos a favor de que se abra el procedimiento de infracción. Y considero que el diputado del Partido Popular no es exacto en los datos que aporta, ya que podríamos decir la parte que no contó del cuadro de personal. Por ejemplo, que el 75% del personal que consideran fijo no es tal. Suman las personas fijas con las personas que tienen interinidad. Y les recordamos que el contrato de interinidad es personal eventual o temporal, no es personal fijo de la Administración. Aparte, este cuadro de personal es una herramienta que solo ellos tienen, que nosotros no tenemos, no lo hacen público y están incumpliendo la ley de transparencia, como incumplen muchas de otras leyes que deberían de cumplir. Si quieren, les hablo también del contrato de continuidad que nos ofrecieron, un contrato por 1 año de duración, en la que nos ponen cada día en un sitio diferente, en un servicio distinto, evitando así que veamos unos cuidados de calidad y haya una continuidad de los cuidados. Aparte de que las condiciones que nos dan en ese contrato de continuidad es que disponemos del 60% de nuestros turnos. El resto nos los irán dando pues según las necesidades. Eso tampoco da estabilidad. Además, dice que es en todo el Estado español donde existe esta precariedad laboral. Y me gustaría decir que en España la competencia cae en las comunidades. Es decir, que recae sobre el Sergas la competencia y el tipo de contratación que hace a sus sanitarios. Y esto no es nuevo. Esta precariedad llevamos más de 10 y de 11 años padeciéndola. Puedo enseñar ejemplos de personas, de enfermeras como yo, 10 años disponibles en las listas de contratación temporal, 375 contratos, 6 años cotizados y 320 contratos de un solo día. Pero hay más. Podemos decir, con 32 años, esta chica lleva 11 años en listas, 7 años cotizados nada más, 300 contratos, 2 OPEs aprobadas, 2 oposiciones aprobadas en las listas gallegas y aún no puede decir que sea ni siquiera interina, recordando que el contrato interino no es fijo, es un contrato temporal. Así que, por favor, les agradezco a la comisión que dejen abierta esta petición y sigan investigando, porque el tema que se trata hoy aquí no es un tema menor, es un tema de toda la sanidad pública y afecta a todos los ciudadanos, porque tarde o temprano todos seremos usuarios y queremos dar una sanidad de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las peticionarias y también por la gran labor que están haciendo más que nunca en esta pandemia que todos estamos sufriendo. Después de haber escuchado a la peticionaria, a la Comisión Europea, también a todos los diferentes miembros de los diferentes grupos parlamentarios, la propuesta de la Presidencia es mantener abierta esta petición y también pedir a la Comisión Europea, ya que la Comisión Europea ha explicado muy bien en qué momento se encuentra este expediente, se encuentra en una fase de investigación y de relación con España y con el Gobierno de España también en legislación básica. Por tanto, le requeriríamos a la Comisión que nos vaya informando en todo momento de los avances que se van haciendo Comisión y Gobierno de España pues, para solucionar este tema y la legislación básica. Muchísimas gracias. Pasaría